Listo, niños. ¿Ya están de regreso o no? Sí, aquí Ya, andamos. profe. Y aquí andamos, profesor. Perfecto. Bueno, ya este último lapso, este último segmento de nuestra sesión de hoy, vamos a platicar entonces para continuar analizando todos estos elementos que a la luz de las novedosas tendencias de la criminología tenemos que conocer previo al análisis de las escuelas que vamos a abordar este semestre. Entonces, hay que concluir que la criminología entonces, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista histórico, ha tenido diversas facetas. Los primeros criminólogos a lo mejor estudiaron desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista sociológico, estos primeros factores. Históricamente, esta ciencia de la criminología ha ido evolucionando, es dinámica, y antes hablábamos de tres principales objetos de estudio, que eran el crimen, criminalidad, y hoy no, hoy ya podemos entender que nos vamos a referir al delito, a la pena, al delincuente, a la criminalidad, a la reacción social e institucional, al costo económico social del delito, a la víctima, a los programas preventivos. Todas esas cuestiones vamos a analizar en estas sesiones subsecuentes. Y entonces vamos a hablar brevemente de cada uno de estos elementos, de todos estos nuevos objetos de estudio que a partir de este semestre vamos a abordar desde el punto de vista criminológico. Y vamos a empezar con el primero de ellos. Vamos a hablar en términos muy generales del delito. Hay mucho que decir del delito, no sé cómo lo estén llevando ahorita en sus sesiones novedosas de teoría del delito, pero vamos a comprender el delito desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista social y desde el punto de vista jurídico. El delito lo vamos a entender en primera instancia como aquella conducta que se aparta de las normas jurídico-sociales. Claro está que si nosotros como sociedad a través de nuestras leyes establecemos cuáles son las conductas y los parámetros que como seres humanos debemos de llevar a cabo para no afectar al prójimo, si nosotros violentamos esas conductas, si nosotros nos apartamos de la normatividad, violentamos alguna disposición que vaya en contra de la sociedad, que la afecte, estamos hablando del delito desde el punto de vista social. Este tema del delito tiene que analizar desde el punto de vista individual el daño que se va a cometer a la sociedad o a una víctima o a un ofendido en particular. Hay que analizar el daño. Cuando hablamos de delito tenemos que analizar cuál es el daño que provoca justamente esa conducta. Tenemos que analizar cuál es el enfoque social, cultural, económico o hasta institucional que propició el delincuente para llevar a cabo esa conducta. Y bueno, vamos a platicar o vamos a referirles a algunos conceptos porque ya no me dio a mí oportunidad de darles criminología el semestre pasado, pero va a ser necesario que refiramos algunos conceptos de delito desde el punto de vista de los autores más relevantes, desde el punto de vista jurídico, vamos a hacerlo así. ¿Alguno de ustedes de pura casualidad conoce el concepto de delito de Francesco Carrara? ¿No lo han visto en estas sesiones de teoría del delito? No, no, profe. Ok, vamos a definir el delito desde el punto de vista de Francesco Carrara. Desde el punto de vista de Francesco Carrara, el delito es la infracción de la ley, es la infracción de la ley del Estado es la infracción de la ley del Estado promulgada para proteger es la infracción de la ley del Estado promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos. Es la infracción de la ley del Estado promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos
resultante de un acto externo del hombre, resultante de un acto externo del hombre, resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, positivo o negativo, positivo o negativo, moralmente imputable, moralmente imputable y políticamente dañoso, y políticamente dañoso. Otra vez, niños, según Francesco Carrara, un delito es la infracción de la ley del Estado, la infracción de la ley del Estado promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso. ¿Ya lo tienen o no? Ya, profe. Ya, maestro. Ok. En efecto, como dice el propio Francisco Carrara, es una falta, es una infracción a las leyes que el propio Estado impone. Y además el Estado no lo impone. El Estado tiene tres poderes, como les mencionaba en la sesión anterior: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El legislativo es quien hace estas leyes, es quien define cuáles son las conductas que van a estar prohibidas. Entonces, si estas leyes que son hechas por el poder legislativo son violentadas, son violadas, son infraccionadas, estamos frente a un delito. Porque además, otro común denominador de la ley que tiene que ser violentada es que esas leyes que tienen que ser, o esas leyes que son violentadas, tienen como objetivo primordial proteger, acoger a los propios ciudadanos. Hablamos de conceptos tales como el de seguridad. Entonces, si violentamos una ley emitida formalmente por el Estado a través del Congreso, que tenía como objetivo primordial protegernos a nosotros como ciudadanos, estamos hablando de un delito. Recuerden ustedes que el derecho, la ciencia del derecho en términos generales, solamente puede regular aquellas conductas que son exteriorizadas por el hombre. Aquellas conductas que son internas no pueden ser objeto del estudio del derecho. Estaríamos hablando de una norma moral, situación que no es el caso. Entonces, cuando el hombre exterioriza una conducta y violenta una ley establecida por el Estado que tenía como objetivo primordial protegernos, y además ese acto externo del hombre puede ser positivo o negativo. ¿Qué quiere decir esto? Hay delitos por acción y hay delitos por omisión. No sé si esto ya también lo hayan visto en teoría del delito, pero hay conductas que son conductas que pueden consistir en un hacer y conductas que pueden consistir en un no hacer. Si ustedes asesinan a una persona, eso es una conducta positiva, es un hacer. Si ustedes no pagan sus impuestos, eso es un no hacer, eso es una conducta negativa. Y además es moralmente imputable. ¿Qué quiere decir eso? La moral es una rama de la filosofía que estudia qué es lo bueno y qué es lo malo desde el punto de vista colectivo. Si es malo para todos, entonces tiene que ser castigado. La ética también estudia lo bueno y lo malo, pero desde el punto de vista individual. ¿Qué es bueno y qué es malo para mí? Si hablamos de moral, hablamos de qué es bueno y qué es malo para la sociedad. Si es malo moralmente hablando, tiene que ser castigado porque nos afecta a todos. Y si hablamos de la acepción políticamente dañoso, nos estamos refiriendo a que afecta al Estado en general. Polis, recuerden la polis griega que significa ciudad-estado, si afecta a la ciudad-estado, si afecta al Estado en sí mismo, si daña al Estado, entonces quiere decir que es un delito. Un daño es una pérdida o menoscabo. Eso es lo que vamos a entender como daño en el mundo del derecho, una pérdida o menoscabo. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No, profe. No, maestro. Ok. Vamos a hablar del concepto de la ley. La ley, ¿cómo define al delito? Esto me imagino que sí, ya lo saben. ¿Cómo define la ley al delito? ¿Lo han visto?
en penal, en teoría del delito, no han visto el concepto de delito de la ley. No, profe. No. Uy, eso ya me está preocupando. ¿Es el concepto que viene en nuestros códigos civiles, profesor? No, jamás. ¿O código penal? Exacto, civil jamás, penal sí. Sí, perdón, código penal. Ok. Es que en penal vamos empezando apenas, maestro. ¿No tenían maestro? Sí, pero sí. Es que la primera clase No no lo nos sé. empezó, la segunda no hubo clase y apenas nos dio clase el jueves. Ok, si tienen dudas de penal, con todo gusto acérquense a mí, con todo, los voy a apoyar. Bueno, ¿cómo define la ley al delito? Muy sencillo, niños. Acto u omisión sancionado por las leyes penales. Nada más, así define la ley al delito, como el acto u omisión sancionado por las leyes penales. Nos estamos refiriendo de manera concreta a una conducta que exterioriza al hombre, que puede consistir en un hacer o en un no hacer, en hacer u omitir. Si yo, como les repito, si yo defraudo a una persona, si yo quiero obtener un beneficio o una ganancia a través del engaño de otra persona, eso se llama fraude. Si yo quiero beneficiarme, obtener un lucro, una ganancia económicamente hablando a través del engaño, eso es fraude y es una conducta, es un acto, es un acto positivo. En cambio, si yo dejo de hacer y está prohibido que deje de hacer por las leyes penales, también nos vamos a referir a un delito. Si ustedes son médicos, suponiendo que no es el caso, pero si un médico deja de atender a una persona que se accidentó enfrente de él, eso es un delito. Hay un delito que castiga al médico porque tuvo que haberle dado auxilio a esa persona, tenía los conocimientos, es un no hacer. Si yo no pago mis impuestos y hago una serie de maquinaciones o artificios específicamente tendientes a no pagar mis impuestos de manera intencional, dolosa, eso es un delito, es una omisión sancionada por las leyes penales. ¿Sí me explico? Oiga, profesor, yo tengo una duda. Disculpa que me interrumpa, es que me surgió así por ejemplo, el ejemplo que usted dio, ¿no? De que, por ejemplo, un médico, Ajá. por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, que pase una ambulancia, ¿no? Y esa ambulancia ya tenga que ir a un lugar en específico, pero en el trayecto del camino encuentra otro accidente. En el momento en el que, por ejemplo, la ambulancia, los paramédicos no quieran atender o pasen... No, pareciera que sí, pero ahí te va. Vamos a ver los elementos positivos y los negativos del delito. Aparentemente eso pudiera ser una conducta de omisión y pudiera ser un delito. Sin embargo, hay un elemento negativo del delito, negativo del delito que se llama causas de justificación, que es el elemento contrario, justamente, que es el elemento contrario a la antijuricidad. Aparentemente ese acto consistente en no darle auxilio a una persona, pues pudiera ser antijurídico, y de hecho lo es, pero hay una figura que se llama causas de justificación. Concretamente hay una que se llama cumplimiento de un deber. Yo no me detuve a auxiliarlo porque estaba en cumplimiento de un deber, y el Código Penal desvincula cualquier tipo de sanción penal en contra de estas personas que están en cumplimiento de un deber. ¿Sí me explico? Sí, profesor, gracias. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda de la sesión del día de hoy, niños? No, profe. No, profesor. Profesor. Bueno, si llegan sí. a tenerla, con todo gusto me buscan. Por favor, estudien, Prof. niños, que hoy sí estuvo triste el caso, ¿eh? Estudien próximo sábado siguiente mecánica. Profe, Sí. solamente súper rápido. En delito dijo que era aquella conducta que se aporta y me quedé ahí. ¿Me podría decir Les qué di sería, dos por favor? Les di dos conceptos. El de la ley es el acto u omisión sancionado por las leyes penales. ¿A ese te refieres? No, es el de la ley al delito, ese sí lo tengo, pero dijo primero de delito como tal, nada más. Les estaba explicando de manera contextual qué era el delito. Les estaba explicando que era una conducta que se aparta de las normas jurídicas, sociales, culturales, económicas, institucionales. Era eso, ¿no? Sí, profe, gracias. Ok, niños, muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo fin de semana. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, profesor. Gracias, Buenos días. gracias, Hasta luego. profe. Gracias, hasta luego.
Gracias, maestro. Hasta luego.